Muy buenas tardes, habla Daniel Martínez, estoy conduciendo el nuevo liderazgo y hoy tengo a Giselle Castro de invitada, gerente de recursos humanos de Sodexo Argentina, y vamos a hablar principalmente del liderazgo a distancia. Hoy cada vez más encontramos no solamente la necesidad de liderar equipos que tienen una dispersión geográfica importante, sino que incluso ya es muy habitual encontrar situaciones donde hay que liderar personas en otros países y con otras culturas. Y de esto vamos a estar hablando con Giselle, ¿no? Sodexo es una empresa que tiene una fuerte dispersión geográfica y muchos de los líderes tienen que estar conduciendo equipos en distintas localidades del país. Vamos a charlar con ella entonces, cómo es esto, cuáles son las particularidades y las dificultades que tiene, y también compararlo con otros liderazgos dentro de la compañía que tienen la posibilidad de liderar a su equipo estando constantemente, como es en el caso de ella, que tiene al equipo directamente en su oficina. Así que bueno, esto va a ser lo que nos va a llevar a la charla de hoy, y vamos a la primera tanda y seguimos con Giselle. Bueno, bienvenida Giselle, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí estamos. Bueno, Giselle, contanos, porque posiblemente algunos oyentes no conozcan del todo a Sodexo, pues es una empresa que trabaja con empresas, entonces contanos un poquito qué hace la empresa. Sodexo es una empresa de servicios que nació en Francia, lleva más de 50 años trabajando en el mundo, más de 25 en Argentina, es una compañía de servicios, nació como una empresa de servicios gastronómicos, ese fue y continúa siendo el core de negocio actualmente. Pero con el devenir de los años le fue agregando servicios de facility management en Argentina. Esos son servicios de limpieza, de mantenimiento, de administración de correspondencia, de recepción, digamos, todo aquello que nos forme parte del core del negocio a nuestro cliente y que nosotros podamos brindar está ahí. Y en el resto del mundo, e incluso en LATAM, hay servicios, digamos, para personales en domicilio, están las tarjetas de beneficios que se conocían acá como Sodexo Pass. El portfolio de servicios es bastante amplio. Nosotros en Argentina hoy estamos trabajando con estos tres mayormente: limpieza, alimentación y mantenimiento. Cuando hablas de alimentación... son servicios de comedor. Comedor, sí. En plantas o en oficinas. Comedor, puede ser servicios de retail, también hay servicios de vending, hay servicios VIP de dirección, digamos, va variando según la preferencia del cliente y el tipo de dinámica que tenga al comer el comensal, los espacios físicos que tengan, ¿no? Ahí tenemos también un take-out, fuimos, digamos, adaptando la forma de consumo del alimento a través de los espacios y las preferencias de los consumidores más allá de los clientes, ¿no? Bien. ¿Y tienen sitios en cuántas provincias? ¿Cómo está, si no me falla la cuenta, son unas 14 provincias. Cuando yo ingresé eran 3. Teníamos Tucumán, 4. Tucumán, Neuquén, Comodoro y Buenos Aires. El mayor volumen de personas sigue estando en Capital y GBA, pero hoy tenemos 14 provincias, así que nada, tuvimos que aprender también a trabajar en territorios nuevos, digamos, como RH a nivel selección y todo, porque no todos están en centros urbanos, entonces, bueno, flexibilizar de alguna manera los perfiles, trabajar mucho más en el entrenamiento, porque las personas no venían preparadas, digamos, en Capital y GBA siempre tuvimos mucho volumen de personas que egresaban de competidores, con lo cual ya venían con algún entrenamiento o algún conocimiento al negocio. Hay provincias donde trabajamos en poblaciones alejadas, Jujuy es una de ellas, donde ni siquiera es en San Salvador, es en Puesto Viejo, con lo cual hay que trabajar ahí en el entrenamiento de la gente porque no hay negocios parecidos. Uh-huh. ¿Y cómo, digamos, muchos de los líderes de la organización tienen que estar liderando equipos que están instalados en lugares recónditos de la Argentina y tienen que lograr resultados, tienen que lograr no solo en temas de rentabilidad, sino en temas de satisfacción del cliente, tienen, como decís, que entrenar y formar a la gente en cómo brindar el servicio con la calidad que Sodexo espera? ¿Cómo es esto liderar a la distancia?
Tenemos varias formas de abordarlo eso. En principio, se juntan cuando hay aperturas, digamos, cuando se inicia una operación en una locación nueva, hay equipos que se forman de distintas operaciones ya existentes y acompañan a ese nuevo sitio y a ese nuevo líder, que en general es externo, digamos, tenemos también un ratio bajo de desarrollo interprovincial a nivel líderes. Los líderes son contratados nuevos en general en la nueva locación. ¿El líder qué posición es? Un site manager, nosotros le llamamos site manager. Es la persona que en el sitio tiene a cargo el equipo de personal operativo. Y estas personas son seleccionadas en el sitio, sí, en la zona. En la zona. En general sí, hemos hecho algunos desarrollos, pero en general son locales. Que eso también le da una ventaja a lo que es la comunicación con los equipos, ¿no? A veces hay como este choque porteño de Buenos Aires con el resto del interior, y eso, si tomas a alguien local, en principio está minimizado, ¿no? El tono, la cadencia, digamos, hay muchas cosas que favorecen la comunicación, claro, si la persona es local. Seguro. ¿Y cómo es liderarlo a la distancia? Bueno, acompañar a esa operación normalmente se hace 1 o 2 meses en el proceso de apertura, y después para mí la clave tiene que ver con estar, digamos, la sensación de las personas que están en el interior, donde no tenés oficinas centrales, excepto en Comodoro Rivadavia, que sí lo tenemos, es de soledad, ¿no? Es de poder comunicarte con alguien que te pueda ayudar en eso que te falta. Porque aparte las dificultades también son distintas, digo, en Buenos Aires si te falla algún proveedor y no tenés, no sé, mayonesa para el almuerzo de hoy, podés cruzarte a un supermercado y comprarla. Eso en el interior no es tan sencillo. O te faltó el pan o lo que fuera. Entonces me parece que tiene que ver el liderazgo, yo le llamo más la contención, tiene que ver con que puedan encontrarte al otro lado de un correo, al otro lado del teléfono. Es la presencia, porque en definitiva no siempre podés resolver su situación concreta, pero sí la contención desde, bueno, hay alguien del otro lado que me está pudiendo escuchar con esto que me pasa y que por ahí me puede dar una idea que a mí no se me ocurrió. Me parece que pasa por ahí el liderazgo de alguna manera, tiene que ver más con la escucha. Bien, qué interesante. Bueno, llegó Martín. ¿Cómo estás? Que venía un poquito retrasado del centro, para variar. Es radio en vivo, Claro. Más que nunca. Muy bien. Bueno, me estaba contando Giselle de cómo hacen para instalarse en localidades lejanas de capital. Y esto que me decía es interesante, ¿no? Que por un lado tenés a las personas que elegís para el sitio, para liderar el sitio, que sean de la zona, y por el otro lado una cultura multinacional, de empresa multinacional, que tal vez la persona que vos seleccionás no está acostumbrado a manejarse con informes, con niveles de rentabilidad, con una serie de cuestiones. ¿Cómo trabajan? Sí, no, en general tratamos de buscar que tengan alguna base de esto o alguna propensión, si querés, voluntaria de interés o de curiosidad, si no la tienen en experiencia sobre esos indicadores, porque es muy trabajoso complementarlos en el poco tiempo. Digamos, vos arrancás una operación y el primer mes ya tenés que hacer un cierre, entonces algo de ese conocimiento tendría que venir ya dado, de alguna manera. Elegimos en general personas que tengan esta propensión o que quizás por su formación puedan tener algún conocimiento técnico que les permita abordar lo numérico, si querés, mucho más fácil. Claro. Eso es una de las cosas que intentamos hacer. Y después, nada, es enseñar, es aprendible, digamos, tampoco es rocket science, es aprendible, tratamos de enseñarlo, en general casi todo lo hacemos virtualmente. Y la forma de aprendizaje es haciendo, no hay, digamos, un preentrenamiento macro, porque aparte los desarrollos comerciales tienden a ser muy veloces, con lo cual tampoco tenés demasiado tiempo previo para formar a la persona. Si lo tenemos, en el caso de que los tengamos, a veces, más allá del acompañamiento que se hace en sitio, se trae a la persona a Buenos Aires para que haga como un shadowing con alguien, claro, con alguien de alguna operación local.
Y después los que les pedimos, ayer estuvo la gente de los mandos medios de Comodoro en Buenos Aires, y lo que les pedimos cuando viajan es que se tomen más de un día, digamos, al evento al que vienen, como para que puedan hacer otras actividades. También es muy difícil el engagement más allá del liderazgo a la distancia, porque genuinamente no ves a la compañía que te emplea, digamos, más allá del recibo que tenés a fin de mes y la camisa que tiene el logo. Es complejo poder visualizar el otro. Para mí es más fácil porque trabajo en la estructura de Casa Central, entro al edificio y veo toda la estructura. Para la gente que está en interior, eso es más difícil de transferir. Pero bueno, tratamos de ir... es un recibo de sueldo, en definitiva. Sí, ¿No? y un uniforme, sí. Y un uniforme. Tratamos de ir y venir, o sea, que a veces vengan las personas de interior, de ir nosotros para allá, y en esos momentos que vamos, aprovechar también para charlar con la gente, porque también es complejo, digamos, la primera identificación que la persona tiene es con el cliente, que es donde trabaja físicamente, y no con Sodexo, con lo cual tratamos de, cada vez que vamos a introducir alguna píldora que pueda reforzar eso, algún mensaje corporativo, alguna actividad de capacitación o lúdica, que también eso de alguna manera los saca de la rutina diaria y les puede permitir ver otra cosa. Son algunas con las actividades con las que trabajamos para poder sumar engagement. Claro, porque además me imagino que la gente cuando dice dónde trabaja, por ahí hasta nombra a la empresa, sí, a veces en la pasa. que está en la planta donde va todos los días. Tal cual. Y no Sodexo, ¿no? Es difícil, sí, pero a veces pasa esto. La idea es continuar reforzando el concepto de bueno, que somos los empleadores y que en definitiva la gente quizás con más recorrido lo interpreta más fácil, porque bueno, la persona que tiene 10, 12, 15 años de compañía, digo hoy, por ejemplo, Sodexo cumplió 25 años hace un par de años. Hoy ya creo que es el tercer año que estamos jubilando gente que comenzó a trabajar con nosotros, y esas personas que tienen un recorrido histórico desde que Sodexo era lo que era en 1994 hasta hoy, tienen una fidelización distinta porque la compañía los ha acompañado a lo largo de su vida, ¿no? Claro. Y sí estamos cuando la persona lo necesita, en situaciones críticas, cuando hemos tenido poblaciones que quizás se vieron afectadas por inundaciones o que fueron a prestar servicios cuando fue la inundación de La Plata, el Ara San Juan en Comodoro. Ahí es donde la persona, digamos, de alguna manera revive su compromiso con Sodexo, porque es la compañía que ayuda a su comunidad en una situación trágica o de desastre. Quizás. Y lo fideliza. Sí. Claro, seguro. Y ese pequeño spot tiene mucha duración en el tiempo. Claro, sobrevive. El tema de hoy es como te comentó Dani, todo el tema del liderazgo a distancia. Es un tema que nos atrae mucho, ¿no? Uh-huh. Por ahí Dani ya te la hizo esta pregunta, porque hace muchos años que estamos juntos, pensamos ya casi lo mismo, ¿no? Pero vos en tu trayectoria, que estuvimos realmente viendo ahí, ha sido mucha y muy amplia. ¿Notas alguna diferencia en los líderes, ¿no? Que vos tenés seguramente muchísimos. ¿Notas diferencia entre liderar a distancia? Estos líderes que van, no sé, de un pueblo en otro, de una ciudad a otra, de una empresa a otra, viendo a su gente, ¿no? Supervisándola, como encargados, como jefes. Y el líder que está todo el día en una sala cerrada por ahí con sus 5 o 6 colaboradores. A primera vista te diría que no creo que haya una diferencia. Venía pensando un poco mientras llegaba hasta acá. Creo que el liderazgo, digamos, la pieza fundamental es la capacidad de adaptar tu forma de comunicación o tu estilo comunicacional al tipo de aprendizaje del otro. Claro. Me parece que pasa por ahí más que por la locación geográfica o incluso el nivel jerárquico de la persona a la que liderás. Tiene que ver con tener la plasticidad para poder transmitirle al otro en una forma en la que el otro está preparado para aprenderlo. Te lo preguntaba porque tenemos muchas empresas grandes, medianas, que tienen sucursales en el interior del país, inclusive en otros países también. Y cuando entrenamos a esos líderes nos plantea que una de las dificultades que tienen es que no están en contacto permanentemente con sus colaboradores, como nos podría pasar a algunos de nosotros que trabajan en un corporativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí dicen, bueno, a este lo veo una vez por semana, al otro lo veo una vez por mes, al otro
hace 3 meses que no lo veo. ¿El otro? No, bueno, tenés hoy, y también siendo una compañía multinacional, en los últimos años hemos aprendido a comunicarnos de la gente en formas que son más heterodoxas, incluso para mí. Yo entrevistando por Skype no es la mejor forma que a mí me encanta, pero a veces es la forma que tenés a mano para entrevistar a un candidato. Y bueno, adaptarte con eso. Tenemos un sistema de comunicación que te permite hacer un Skype con los chicos que están en el interior. Incluso el último evento de fin de ejercicio, la participación de parte de sitios remotos fue de esa manera, fue vía, también por temas de costos de traslado, que ese es otro issue que, digamos, que de alguna manera te obliga a buscar alternativas. Lo que le decía a Daniel es, para mí la clave de liderar equipos a distancias es estar, en la forma que sea. Telefónica, virtual, por Skype, por WhatsApp, y si el otro necesita saber que hay alguien del otro lado que lo pueda ayudar. Independientemente de si no estás físicamente, creo que, no sé si es para decir que la presencia física está sobrevaluada, pero de alguna manera no es prioritario. Por supuesto que está bueno verse. Ayuda, pero digamos, yo me doy cuenta que quizás los encuentros cuando son presenciales son más coloquiales, o sea, y el otro lo que más necesita durante el resto del año, digamos, es resolver sus temas laborales. Entonces, cuando tenés ahora hay mucha gente de interior en Buenos Aires, y es ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo están tus cosas? Qué bueno verte, no sé. Está, más lo social más que el vínculo. Tal cual. Se refuerza eso en lo presencial, pero no vas súper a fondo con lo que es laboral, que está bueno también, digamos, para nosotros los eventos de ejercicio es poder verte y abrazarte con un montón de gente que hace mucho que no ves. Me parece que pasa un poco por ahí. Yo no lo veo como que haya una diferencia, seguramente quien lidere equipos constantemente, digamos, nosotros somos un área soporte, con lo cual contribuyo lateralmente a esto, pero yo creo que hoy no es tan compleja la dispersión geográfica como lo era antes, quizás. Bueno, y ayuda mucho esto que decís de las nuevas formas de comunicación, ¿no? De la mano de la tecnología. Sí, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, claro que sí. Yo me acuerdo hace ya muchos años atrás, cuando estaba trabajando en OSDE, haciendo una consultoría ahí y trabajando mucho en capacitación, ellos me pidieron que empezara a hacer las capacitaciones a distancia por Skype. Yo todavía no lo había hecho, te estoy hablando hace 15 años atrás, fácil, ¿no? Nunca lo había hecho. Y me acuerdo que las primeras 2, 3, 4 sesiones me costaron, no me fueron tan sencillas, la cámara no apuntaba a toda la gente, algunos no me escuchaban, otros se sentaban muy lejos, o sea, tuve un periodo de adaptación de 2 o 3 o 4 sesiones hasta empezar a agarrar el ritmo, y hoy nosotros ya con nuestros entrenadores que entrenan mucha gente a distancia, ya tenemos un modelo y todo, pero en ese momento me costó me acuerdo que me costó. ¿Le dan algún tipo de capacitación, de herramienta, de algo a estos líderes que a veces tienen que liderar por Skype, Giselle? No, ahora que lo pienso, no hay alguna formación con esto. Porque te insisto, creo que nosotros no percibimos una distinción entre una forma y otra de liderazgo. Y cuando, digamos, yo no, si vos me preguntás hoy si haría una capacitación vía Skype, te digo que no, soy bastante resistente. Me cuesta mucho hacer entrevistas por Skype. Me parece que, al revés de lo que te estoy diciendo para el tema de liderazgo, quizás en el recorrido conocido con la persona no te complica la distancia, pero en un primer conocer al otro, ahí, bueno, yo me trabo por lo menos. Sí, hay complicaciones tecnológicas, también es cierto que no todos los sitios tienen conexión a internet, hay veces que no podés llegar a ellos de esa forma, y bueno, haces por teléfono. Creo que también el otro se adapta por la necesidad de tener contacto de alguna manera. Entonces vas explorando nuevas formas, pero te insisto, en principio no profundizamos en esto. Sí, quizás lo que tratamos de trabajar, igual digamos, no se explora en profundidad, pero sí lo que tratamos de trabajar es la diversidad cultural, quizás más. Yo que trabajo, mi jefa y yo trabajamos con equipos de la TAM, a veces no el tema del lenguaje porque sigue siendo castellano, pero bueno, hay algunos modismos que complican. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en las traducciones, quizás. Pero en eso sí trabajamos, ¿no? En que en el otro vive una realidad distinta, que no es la urbanidad en la que vos vivís.
que tiene un estilo distinto, que prioriza otras cosas. A los que venimos de Buenos Aires a veces nos choca mucho la velocidad de trabajo de algunas localidades, porque no es la velocidad con la que estamos acostumbrados a trabajar, pero es la velocidad del otro, con la cual en eso sí hacemos foco, porque aparte el cliente también es local, con lo cual al consumidor o al cliente no le hace ruido lo que a vos te hace ruido. Entonces, bueno, también es percibir un poco cuál es la expectativa del otro. Hoy te decía en algún momento que estamos adaptando takeaway o servicios de vending, y hay comedores que piden mantel, vajilla, cubierto, tenedor, digamos. Ahí depende de la cultura del otro a la hora de ese momento, que es el de la comida, por darte uno de los servicios que brindamos. Entonces, me parece que pasa más por adaptar la cultura que adaptar el mecanismo de comunicación. Y sigue existiendo esa cosa de no encuentro la palabra, como la resistencia contra el porteño. Esta cosa del porteño. No, ¿viste? me parece porteño ya tenemos, ¿viste? Nos cuesta. Sí, hay un Yo trabajé en Arcor y tenías que ir y demostrar que eras un... Tenías que mostrar que no eras el porteño típico. Yo no lo he percibido tan así. Por supuesto, sí, hay chistes como... Pero bueno, pasa interprovincialmente, digamos. Nosotros tendremos los chistes con el resto de las provincias como los tienen ellos con los porteños. A mí no me ha pasado con una resistencia. Sí, quizás lo que noto, más que de dónde venís o la impronta que puede tener, quizás más agresivo, más llamativa el porteño, es esto, ¿no? Lo que siempre te marcan más de ser el porteño es, bueno, pero vos venís de la oficina y vos no entendés cómo es acá. Por eso trabajamos más. Vos no entendés es... Vos no entendés, claro. Y no entiendo porque no vivo acá. Entonces, claro, explícame. Claro. Y en ese explícame, bueno, intento entender cuál es tu situación e imaginarme cómo es trabajar acá. Porque a veces también suena ilógico pedirle cosas al otro que no te puede dar o que no le hacen sentido a él dentro de su operatoria. Digo, no todos los servicios son iguales, no todos los clientes lo prefieren de la misma manera, y tenés que trabajar más en eso, más en entender al otro en su realidad. Tocaste un tema maravilloso, ¿no? Que tiene que ver con la interculturalidad. Ahora está muy de moda porque tenemos venezolano, colombiano, peruano, ecuatoriano, tenemos mucho acá. Creo que como nunca, entonces sale mucho este tema, pero me gustó desde dónde lo tomaste. No es una cosa tanto o solamente de si el otro es de otro país. También entre nosotros las culturas son diferentes, los ritmos, cómo a uno le gusta la mesa, como decías, en torno a la comida. ¿Cómo hacen ustedes para darle herramientas a los líderes que muchos, como vos decías, están muy fidelizados, hace muchos años que están en Sodexo, muchos años liderando de la misma manera, y se encuentran estos últimos años, que es lo que nos pasa a Daniel y a mí todos los días en las empresas, lo que encontramos, ¿no? Y de repente se encuentran que tienen distintas culturas, distintas edades, distintos estratos sociales, gente que viene de otras provincias. ¿Qué le dan a los líderes para que puedan tomar herramientas, habilidades como para manejar estos equipos? Ahora, trabajamos bastante en diversidad. Tenemos un director regional de Diversity and Inclusion. Yo en Buenos Aires o en Argentina hago bastante hincapié, es un tema que me interesa bastante. Tratamos de explicarles que todas las personas aportan algo desde el lugar o la condición de donde vienen. A mí me gusta esto de lo heterogéneo y de tratar de que la persona se sienta lo más cómoda posible en el ambiente de trabajo. Pero son pasos quizás que tenés que dar en forma cautelosa, justamente para ver si el equipo está preparado para la diversidad, porque la idea es poder adaptar a la persona de una forma aceptable. Trabajamos mucho en aceptar que todos somos distintos, ¿no? En esto sí, les damos herramientas. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante la entrevista con Giselle, ¿eh? Muy interesante. Bueno, estamos con Giselle Castro, gerente de recursos humanos de Sodexo, una empresa realmente gigante alrededor del mundo y también muy importante en la Argentina. Y nos está dando una linda enseñanza, ¿no? Con respecto a varias cosas
del liderazgo, como siempre trabajamos acá en nuestro programa. Nos vamos rápidamente al tema musical que eligió Mariano para nosotros para el día de hoy y continuamos con este lujo de entrevista. Bueno, temazo para el viernes, ¿eh? Nos levantó ahí. Muy bien Mariano. Hablábamos recién en el corte con Giselle un tema interesantísimo. Ella nos contaba un ejemplo muy bueno de esto que estamos hablando, que tiene que ver un poco con la cultura, otro poco con estar a distancia. Y nos contabas un ejemplo recién de Comodoro Rivadavia. Contalo vos que te va a salir mejor que a mí seguro. Sí, en realidad esto te contaba de los talleres de diversidad e inclusión. Una de las primeras formas en que se aborda ese taller tiene que ver con el prejuicio, ¿no? Y de que neurológicamente uno está preparado para administrar una determinada cantidad de datos en el cerebro por momento. Entonces lo que hace es simplifica la información y en esa lógica estereotipa o repone lo que falta. Entonces nos pasaba quizás de quejarnos de que la gente de Comodoro no te atendía en determinados horarios, entonces uno ya asumía que no estaban trabajando, que no estaban en el sitio. Eso es lo que nos surge primero a nosotros los argentinos. No le importa, no me atiende nunca, tengo un tema pendiente. Y lo negativo. Sí, la primera reposición es siempre es esa. No está ocupado, está con un montón de cosas. Le habrá pasado algo, no. Claro. Y hasta que a alguien se le ocurrió preguntarle al otro, che, ¿por qué no me atendés? Te llamo y no me atendés. Bueno, resulta que las personas van desde la base hasta el campamento y tienen, dependiendo de dónde queda el campamento, 1, 2, 3 horas de viaje y tramos de la ruta donde no hay señal. Más allá de que no te pueden atender mientras se están manejando por un tema de seguridad. Entonces tiene que parar, a ver si puede parar y responderte si es que le entra el mensaje o no. Entonces digo, hasta que vos no te subís a una camioneta en Comodoro y te das cuenta que en un determinado momento te empiezan a entrar todos los mensajes y que entonces te estaba faltando señal antes, no entendés cuál es la situación del otro. Seguro. Y me parece que te refuerzo, el tema del liderazgo tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, entender que el otro es distinto, que tiene otra cultura y que hay otra forma, digamos, de la misma forma que vos vas a interior o, no sé, en Estados Unidos, no sé si bueno, yo suelo ver muchos programas de casas porque me gusta la decoración y demás, pero los estadounidenses priorizan mucho la cercanía al trabajo. Entonces vos ves que a la hora de comprar una casa te dicen, no, 10, 20 minutos es muy lejos. Y nosotros acá estamos acostumbrados a viajar 2 horas con suerte y combinando transportes públicos. Entonces son realidades distintas. En los pueblos la gente va caminando. Hay a veces cuando quizás hay cuestiones del comportamiento o de la cultura, de la forma de comunicarse. Por ahí tenés un pueblo muy chico donde o tenés parientes o se conocen todos y a veces eso ingresa al lugar de trabajo. Y también es entender, porque lo más lógico es agarrar el teléfono y decir, bueno, hay que separar lo laboral de lo personal, pero si es un pueblo chico y viven uno enfrente del otro o uno al lado del otro y están teniendo un problema por la medianera, no lo van a poder separar. Entonces, no asumir que el otro tiene el mismo contexto que uno. Y esto tiene que ver con la sintetización o con la homogeneización de que todos somos iguales y la verdad es que no. Todos somos iguales por un lado y por otro lado esto que decía también Dani, de que primero pensamos negativamente. Esto es bien cultural nuestro, porque uno ve, no sé, nosotros viajamos mucho, trabajamos en otros países de Latinoamérica y vemos que primero viene la preocupación, uy, le habrá pasado algo. Después viene, bueno, no, seguramente está atareado, o seguramente está hablando por otra línea. Y acá enseguida no está, se fue para otro lado, no me quiere atender. Siempre surge esto. ¿Cómo hace el líder, Giselle, para vencer estos prejuicios y, como vos también decías recién, poder ponerse en el lugar del otro? Para mí tiene que ver primero con comunicar y en algún punto, primero entender la situación del otro y después poder ir corrigiendo, con mi jefe charlamos bastante de esto, el radiopasillo, ¿no? Claro. Si vos ya tenés este dato, como estábamos dando, el de que en determinados lugares no hay señal, y escuchás a alguien que se va quejando, no, Juan Gómez no me atiende porque no le importa, porque... Entonces decirle, no, mira, te explico, Juan Gómez no te atiende porque le pasa esto, aquello y lo otro. No dejarlo pasar, aclararlo. Y eso se empieza a difundir. Cuando esa persona escuche a otro decir lo mismo, entonces, de alguna manera, minimizás que se reproduzcan estos mitos que existen de que el otro es decidioso en lugar de que tiene un contexto distinto, ¿no? Seguro. Me parece que pasa por ahí.
Pero no es sencillo, digamos. Claro. De nuevo, lo hablábamos también con Daniel al principio, la forma de entrevistar, o sea, vas a entrevistar a una provincia o a un pueblo o incluso acá en Buenos Aires, pero más alejado, y vas a tener que flexibilizar tu estilo de entrevista porque no va a entrar nadie, sino. Entonces es más enfocar si puede hacer la tarea. El otro día también hablábamos un poco con mi equipo, la verdad que nos divierte a todos bastante el tema de diversidad e inclusión, de cómo tratás de mirar al otro, a ver si puede o no puede hacer la tarea. Esa debería ser tu preocupación principal. Todo lo demás es accesorio, digamos, de dónde viene, qué edad tiene y demás. Y ese es un trabajo permanente que tenemos las personas de recursos humanos de, bueno, pero ¿sabe o no sabe hacer la tarea? O a veces las devoluciones de selección son, bueno, este me gustó, este no, este sí, este no. Bueno, desarrollame un poquito más, porque sí, porque no. ¿No? Claro. Porque si no viene Me esto río como porque lo medio escucha- Tinder, ¿viste? De Claro, que sí, este lo no. escucha Claro. sí, no, pero pará, pero ¿por qué no? Cuando entras en el por qué no o por qué sí, y que la persona tenga que desarrollar, o ese líder que va a contratar a alguien y decirte quién le gusta o quién no, ves que fue más prejuicio que realmente una buena Bueno, y en entrevista, ese un buen- momento también la responsabilidad es, bueno, ¿qué te pasa a vos con esto? Yo observo o me da la impresión de que te pasa esto con estos perfiles. ¿Crees que te hace sentido lo que te estoy devolviendo? ¿Te parece que no? Invitar al otro a que pueda reforzar o por lo menos digamos, ser consciente de que tiene un prejuicio o una dificultad o con ese perfil o con esa localidad o con ese H, lo que fuera. Digamos, me parece que estoy muy reiterativa, pero tiene que ver con esto de verbalizar y poner encima de la mesa, no huir de la conversación. Es interesante esto que decís con respecto a la selección, ¿no? Ujú. Porque uno siempre dice que la selección tiene que ser objetiva, qué sé yo, pero la verdad que uno no deja de ser un sujeto y de tener una subjetividad. Y en esa subjetividad también tiene sus propios prejuicios. Entonces, ahí también se pone esto del ritmo lento por ahí de algunas personas que pueden tener o de algún tipo de forma que es propia de la región y uno entra en prejuicio con eso, ¿no? Sí, creo que lo mejor que te puede pasar es ponerlo consciente, bueno, a mí me hace ruido esto y observar. Observar y contrastar, o sea, preguntarle al otro, che, yo observo esto, a mí me hace ruido, ¿a vos te hace ruido? Y preguntarle al otro, che, siempre lo hacen así, ¿cómo es acá? Preguntarle al cliente, che, ¿qué observás? ¿Qué te está pareciendo? No quedarse con la hegemonía de la percepción de, bueno, esto está mal, vamos a cambiarlo. A veces no es necesario cambiar las cosas, es simplemente comprenderlas. Bueno, ahí funciona así. E incluso a costos corporativos, digamos, en un lugar donde tenés, te decía, manteles, servilletas de tela y demás, bueno, tenés que ir a lavarlas y demás, no es lo mismo que tirar la servilleta en un tacho, bueno, pero ese es el contexto de ese servicio. Entonces, pasa por entender y sobre todo por mostrarle al otro el prejuicio, por mostrarle al otro que hay una realidad distinta, que lo está malinterpretando de alguna manera o que no tiene toda la información que necesita para hacer un juicio de valor. Para mí va por ahí. Es una posición incómoda siempre. Siempre. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Bien, recordamos nuestros teléfonos 5197-5327 y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Martín Caneque OK, y si no, siempre en nuestros mails. No, me quedé con esto de la posición incómoda, ¿no? Que me parece que esto es lo que tenemos que romper, ¿no? Salir de esa posición incómoda de encontrar personas distintas, que las encontramos todo el tiempo, pero que muchas veces nos cuesta aceptarlo, y porque nos genera incomodidad, la diferencia. Entonces me gustó esto que dijiste, cómo lo nombraste. Sí, creo que también, más allá de que uno tiene que ponerse en la posición incómoda, el otro también tiene que forzarse, digamos, uno en la posición incómoda de señalarlo, el otro tiene que forzarse te cuento uno que es netamente mío, digamos, yo nunca trabajé del todo dentro de lo que es diversidad con discapacidad. Porque a mí me daba miedo, digo, yo trabajo filos, fuegos, me daba miedo. Y no lo trabajé durante mucho tiempo. Y hace aproximadamente un año incorporamos a un coordinador, Ignacio, que me dice, che, a mí me gustaría hacer esto con discapacidad. Le digo, mirá, no sé, a mí me pasa esto con discapacidad.
me llevó a la organización con la que estamos trabajando actualmente, pude entender cuál era la situación, pude expresar mis temores, mis miedos o mis reticencias me las pudieron explicar, entonces él tuvo que poder ponerme en blanco sobre negro, que quizás no estaba yo percibiendo el contexto de discapacidad como era, y yo tuve que exponerme a ir a un ámbito donde me resultaba incómodo. Y lo pudimos lograr. Hoy tenemos un programa con la UCA donde hay 2 personas trabajando en la oficina. Entonces, siempre es una situación incómoda. Pero lo clave es la conciencia de que, bueno, sí, a mí esto me incomoda. Y un otro que te tiene que llevar de la mano, bueno, con tu incomodidad y vamos a entenderla. Y a ver si la podés superar o no. A veces no. Pero siempre que estés consciente ya vas a ver que tu primer rechazo tiene que ver con tu prejuicio de incomodidad que ya conoces. De eso me parece que se trata, de poner sobre la mesa qué es lo que está incomodando. Estamos haciendo un programa sobre las diferencias al final, ¿eh? La verdad, lo estamos llevando hasta ahí, la verdad, súper interesante. Y contarme un poquito más de esto que están implementando de la gente discapacitada en la empresa, cómo lo están... Bueno, es con la Universidad Católica Argentina, ellos tienen un programa, un terciario donde trabajan con discapacidad cognitiva en distintos niveles, donde ellos intentan también romper el prejuicio de esto que la persona con discapacidad intelectual tiene que dedicarse a algún oficio, ¿no? A hacer pan, a estas cosas donde se suelen encasillar. Entonces, lo que la UCA plantea es, bueno, vamos a identificar el potencial de las personas, vamos a preguntarles qué les gusta, qué quieren hacer, de alguna manera evaluar eso e ir a ver en las empresas que cada uno con lo que le gusta y con lo que puede sumar en esas organizaciones. Y entonces te hacen como un macheo de puesto en función de las preferencias y las capacidades de la persona. Y nada, fantástico. Y aparte tuvo, más allá de que está bueno a nivel social, a mí me sorprendió el impacto positivo que tuvo en la gente, en la estructura de Casa Central, digamos. Yo, por supuesto, hicimos distintas actividades de sensibilización previa y además la UCA ofrece una muy cerquita de la fecha de incorporación de los candidatos. La gente se sintió orgullosa de trabajar en una organización que pensara en este tipo de posibilidades. Claro que sí. A mí eso me sorprendió, bueno, pero también tiene que ver con lo que les contaba antes, con mi propia reticencia anterior. Mirá si se lastima, me muere si le pasa algo. Claro. Pero otra vez volvemos a los prejuicios, que todos tenemos, ¿no? Sin dudas. Que todos sin tenemos. Dudas. Y que tampoco vamos a dejar de tenerlos, digamos, porque tienen que ver con nuestra educación, seguro, con nuestra construcción seguro. y demás, pero sí estar consciente. Bueno, yo doy un ejemplo bastante antipático que siempre me pasa. Hay veces que vos haciendo selección, digamos, abrís la puerta para recibir al candidato y ya no te gustó. Pero ya sabiendo, no me gustó. Pero ya sabiendo eso, decís, bueno, ok, no me gustó. Entonces tratás de... Pasemos esa barrera. Claro. Porque la persona ya está ahí y entrevistarla tenés que entrevistar. Y por eso los prejuicios, si te estás perdiendo un gran candidato, Totalmente. ¿no? Por una cuestión, no sé, de imagen o de química o de algo. Y qué bueno lo que nos estás contando. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa del día de hoy y ya volvemos con Giselle. Muy bien. Bueno, estamos de regreso. Algunas novedades para contarles. Ayer en la Feria del Libro presentamos el último libro de Farus, Lecciones de Liderazgo, que lo tenemos siempre acá presente. La verdad que fue muy interesante, vino bastante gente, estuvimos firmando autógrafos, nos sentíamos unas estrellas ayer. Muy bien. Bueno, y la otra novedad interesante que tenemos el día de hoy es que abrimos nuestro primer programa el martes pasado de entrenamiento para líderes que se llama Nuevos Líderes, juntamente con la Universidad de SEADE, una de las universidades más antiguas y más prestigiosas de nuestro país, con mucho éxito porque llenamos el cupo. Sí, la Argentina en este momento llenar el cupo, además, 20 y pico gente personas. más y todo, sí, así que la verdad que muy contentos. Es un programa muy interesante que además tiene un simulador gerencial, así que todo lo que van aprendiendo los líderes o estos nuevos líderes lo llevan a un simulador donde trabajan con una empresa ficticia. La verdad que muy buena la apertura y muy buena la recepción de la gente, ¿no? Sí, sobre todo
nos sorprendió muchas empresas pymes, ¿no? O medianas que están apostando a crecer. Mucha empresa nacional, si no recuerdo mal, de la gente que vino, que muestra que el empresario argentino está cambiando, que está buscando profesionalizarse y que, a diferencia de las multinacionales que pueden estar o no estar, el empresario argentino, esta es su empresa, tiene que desarrollarla y sigue apostando a formar a su gente, ¿no? Seguro que sí. Y nos alegramos por eso, ¿eh? Nos alegramos por eso. Es parte también del cambio que tiene que vivir este país, ¿no? Profesionalizar sí. Sus cuadros de liderazgo. Bien, acá tenemos un mensaje que me acerca ayer, le dice: soy venezolana y siento que mi jefe me juzga mucho. Desde otro lugar lo pregunto, qué bueno, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Desiree, 30 años. ¿Qué le podemos recomendar a Desiree para acercarse a su jefe, para que su jefe la vea de otra manera? Hasta ahora hablábamos con Giselle de arriba para abajo, ¿no? Del jefe con respecto, bueno, acá hay un jefe que no está viendo esto que ve Giselle. No está viendo, él tiene un obstáculo, está prejuzgando y no lo está resolviendo. Desde el lado del empleado, ¿qué puede hacer? Para mí es además el mismo de ir a hablar con recursos humanos. No. A ver, hay distintas formas de hacerlo. Hay gente que prefiere abordarlo de primera mano, hay gente que prefiere hacerlo a través de recursos humanos, eso es súper personal. Pero yo plantearía el mismo ejercicio. A ver, el relato es: mi jefe me juzga. Entonces, el primer ejercicio es ver si hay algo concreto que yo estoy haciendo para que ese comportamiento se produzca. Sí. Quitando de lado mi nacionalidad, que en este caso pareciera ser el problema. Una vez que yo descarté que eso es así, porque, a ver, también hay mucho de esto de anclarse en un... Soy venezolano, claro. O soy colombiano. Entonces me discriminan. Entonces claro, ya lo pongo en la nacionalidad. Bueno, pero hay algo que estás aportando concretamente, porque hay mucha confusión en esto del comportamiento, ¿no? Se rotula rapidito. Claro. Me discrimina, me persigue. No, te está supervisando, quizás no te está persiguiendo. Entonces, ¿qué te pasa a vos con el ensimismamiento del... Bueno. Lo dio vuelta. Entonces, me parece que siempre en principio el autorregistro. Bueno, ¿qué estoy siempre aportando? Primero yo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar? Porque si no es el otro, ¿no? El otro no me atiende, el otro es malo, el otro me juzga, el otro... Es más fácil, pero te dejan en una situación cómoda, sentado te deja sin acción también. Sin acción, esperando que algo pase. Y eso puede durar años. Y en algún momento, si yo ya hice mi análisis y tengo una definición con eso, bueno, verbalizar siempre. Bueno. Antes de que nada, ponerse en el papel de víctima. Es el primer mecanismo, sí, porque es más fácil. Realmente. Y cuesta menos. Qué bueno sería también que los gerentes, que los mandos medios abrieran el juego a esto, ¿no? Le dijeran a sus empleados: miren, si sienten que yo los juzgo de alguna manera, bueno, háganmelo saber para yo revisar también. Bueno, si es eso o es que nosotros tenemos no. una línea de compliance que es anónima, pero bueno, idealmente cuando haces una denuncia complementar con los datos y después se levantan testimonios del resto del equipo, por ahí es una percepción mía. Claro. Hay mecanismos, digamos, para abordarlo. Creo que las compañías están más abiertas al juicio de sus empleados hoy que en otros momentos, pero para mí, digamos, antes de tener una conversación de ese estilo es la autorreflexión. Bueno, si hay algo que no tiene que ver con mi sensación de prejuicio, que me están marcando, quizás. El año pasado hicimos una muy linda experiencia en Sodexo con los líderes, ¿te acuerdas? Una muy linda capacitación. Pudimos ver líderes que no vemos todos los días con muchas ganas de aprender, nos llamó la atención, porque hoy todos van con un poco de ganas, pero estos se devoraban lo que les dábamos, ¿no? Te pregunto, con este líder, que es más fácil capacitarlo, entrenarlo y demás, porque tiene esta fidelización de la que vos hablaste y tantas cosas que nos contaste hoy, ¿cómo inculcan la apertura a esta multiculturalidad, multigeneración, todas estas cosas que estamos hablando, distintos lugares donde tengo los empleados? ¿Cómo generan ustedes apertura y flexibilidad en ellos? Haciéndolo con el ejercicio, digamos. Con el ejemplo. Sí, claro. Con el ejemplo, con el ejercicio, con la vulnerabilidad también. A ver, contarle al otro, bueno, a mí me pasa esto, o me pasó lo mismo que a vos. Hace poco hicimos una incorporación de una persona transgénero en la organización y me dice, ¿cómo entrevisto? ¿Y qué le digo? ¿Y qué no le digo? Y le digo, bueno, a mí me pasó exactamente todo lo mismo que te pasó a vos, yo hice esto, o sea,
Es con la comunicación, es con compartir el aprendizaje, es con exponerte a esa cosa que no sabes qué es, e intentar aclarar tus dudas, es exponerte, es esto de la vulnerabilidad. Es, bueno, mira, probá, andá, a veces es voluntario y a veces la organización te compele, digamos, a que vos te expongas a una situación que no te gusta. Claro. Pero bueno, porque es hacia ahí, hacia donde va la organización. Claro. Obviamente preferirías tener a tu equipo todo junto y te toca liderar equipos en interior y bueno, vas a tener que encontrar tu forma porque tampoco es universal. Seguro. Cada uno va encontrando su forma en el camino también. Qué palabra la que tocaste, ¿no? La que trajiste, la de vulnerabilidad. Hace un ratito me hacía una entrevista una periodista de Clarín y se focalizaba sobre eso, ¿no? Como que el nuevo liderazgo tiene estas nuevas palabras, que no son nuevas, ¿no? Pero son nuevas para nosotros nuevas en en el el mundo liderazgo empresarial, también. ¿no? En el mundo empresarial son palabras de liderazgo, son palabras nuevas que no estábamos acostumbrados a usar y qué importantes que son. Bueno, vamos empezando a cerrar, porque esto da para Sí, 3 días, sí, pero se nos va el programa, Dani. Algo que yo quiero rescatar es que muchas veces se habla de estos temas, ¿no? Pero después no se llevan a la práctica, ¿no? Esto de entrevistar a una persona transgénero, esto de tener personas con discapacidad dentro de la empresa. Mucho se habla, pero poco se ejecuta. Así que te felicito que lo estén implementando bueno. en la empresa. Qué bueno, Sí, y qué bueno me que salga en el parece- programa, que lo escucha tanta gente y que vaya escuchando Y cada se vez puede más estas hacer. cosas. Bien, Y se puede hacer. se nos fue el programa. Le vamos a entregar el regalo Ay, pues muchas a gracias. Giselle, el libro El Muchas Nuevo gracias. Liderazgo, que es el que dio origen a este programa y que habla tanto de estas cosas que vos decías. Y vulnerabilidad es una palabra que vas a encontrar un montón Buenísimo, de veces. Así que bueno, léelo y después nos haces una crítica Dale. constructiva que nos va a gustar mucho. Y también te vamos a regalar un vale por hamburguesas gourmet de Pero, Piaf, qué la bueno. carnicería gourmet de Buenos Aires, Número uno. que número uno. te vas a poder deleitar con un montón de cosas ricas que tienen. Muchas Tenés gracias. lectura y comida para el fin de Fantástico. semana. Bueno, muchísimas gracias a Giselle Castro, gerente de Recursos Humanos de Sodexo, que nos acompañó el día de hoy y nos enseñó tanto. Muy buen fin de semana para todos y muchísimas gracias. Gracias a todos.